buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. La semana anterior iniciamos una serie de 2 programas donde a partir de preguntas de ustedes, gentilmente nuestros invitados de hoy están respondiendo de manera exhaustiva y profunda. Lo primero es agradecerles a ambos que hayan aceptado regresar y continuar respondiendo preguntas de nuestros accionistas principales. Bueno, ya los vieron, los presento formalmente. El doctor Javier Sánchez, doctor en Ciencias del Instituto de Neurología y Neurocirugía, ¿correcto? Correcto. Y el doctor Héctor Vera, quien es director del Centro Internacional de Restauración Neurológica, CIREN, ¿correcto? Entonces, les reitero las gracias y los invito a ustedes y a los amigos a, si no vieron el programa de la semana anterior, un pequeño resumen de algunos momenticos de los 3 temas o las 3 preguntas que se respondieron. Recordemos. Muchas gracias por atender nuestras peticiones. Notamos mucha similitud en algunos síntomas con otras enfermedades como la que trataron en el programa anterior, se refiere a los programas que hicimos hace un tiempo. La miastenia grave o el síndrome de Guillain-Barré. Muy buena la pregunta. En primer lugar, hablamos en programas anteriores sobre la miastenia gravis, una enfermedad de base inmunológica que dañaba la unión neuromuscular. Aquí, en este caso, se refieren al síndrome también de Guillain-Barré, que se puede confundir con la miastenia gravis. Son 2 cosas completamente diferentes, aunque ambas tienen la misma base inmunológica. El síndrome de Guillain-Barré es una poliradiculoneuropatía. ¿Qué significa esto? Es una afectación en el sistema nervioso periférico, donde se dañan nuestras raíces, nuestros nervios periféricos están afectados y se produce por un fenómeno de base inmunológica. Clasifica como una polineuropatía adquirida con una base inmunológica, pero potencialmente mortal, que puede llevar al paciente a una parálisis ascendente y a una toma de la musculatura respiratoria, de la fonación, de la deglución, incluso llevarlo al exitus letalis si no se diagnostica precozmente y se trata oportunamente. Necesitamos información sobre el síndrome del escribano. Digamos que fue descrita en el siglo XIX, cuando se empezó a hablar de estas personas que padecían de este mal. A la consulta llegaban los determinados pacientes que decían que cuando escribían empezaba a deteriorarse su letra, perdían la habilidad para escribir y eran personas que habían estado escribiendo durante muchos años. Como no encontraban ninguna alteración física en la mano, es decir, ningún atrapamiento de nervios, no encontraban ningún proceso inflamatorio de las articulaciones, al principio se pensó que era, incluso se le llamó neurosis, aludiendo a que podían ser pacientes histéricos, que estaban no disimulando, pero sí manifestando un síntoma físico de algo psicológico que ellos presentaban. Y decía al inicio que era muy interesante porque no fue hasta la década del 80 en que 2 neurólogos describen este síndrome del escribano, también se le conoce como el calambre del escritor. La describen y encuentran que la alteración que ellos veían a nivel de la mano ocurría por una alteración del sistema nervioso. Y ese síntoma le llamaron distonía de la mano. Dice, hola, me interesó el programa del doctor especialista en neurología Javier. Yo soy paciente de él, mira, un paciente suyo, que eso le llevará a uno satisfacción, me imagino. Y me atiende por una rara enfermedad llamada cefalea en racimo. Es un paciente suyo. Gracias, paciente, por escribir. Un placer poderlo ayudar. Uno, como bien dice Taladriz, siente mucha satisfacción con cada paciente que uno puede ayudar. Es nuestra misión, pasar por la vida haciendo el bien y más en lo más preciado que tiene un ser humano, que es la salud. La cefalea en racimo es una cefalea conocida como cefalea trigeminal autonómica. Este tipo de dolor de cabeza tiene características particulares. Es más frecuente en el hombre que en la mujer, mucho más frecuente, en una proporción de 7:6:1 con respecto a la mujer. La característica de esta cefalea es que ocurre en la región frontoorbitaria y temporal de un hemicráneo, en esa zona. Se concentra ahí, es muy intensa, tan intenso es el dolor que ha sido causa, incluso motivo de suicidio en algunas personas por el dolor insoportable que tienen que padecer. Es uno de los dolores más intensos que un ser humano puede sufrir.
Al afectar esta zona, produce manifestaciones clínicas además del dolor características, que son manifestaciones autonómicas. Puede haber enrojecimiento ocular, disminución, en este caso, edema en la zona palpebral, miosis, lagrimeo, típico, el ojo como que lagrimea junto con el dolor, tupición nasal del mismo lado. Esta cefalea despierta al paciente en la noche. Es más frecuente en horas de la noche, aunque por supuesto en el día también ocurre. Ocurre golpeando una serie de días, conocida como cefalea en racimo, un racimo de días. Y continuamos esta semana. ¿Están de acuerdo en mantener el mismo modus operandi o método pedagógico de poner la pregunta en pantalla y ustedes, entre ustedes, deciden qué dicen y qué no dicen? ¿No? Así está bien. ¿De acuerdo? Está muy bien así. Entonces nos vamos a la pantalla con las preguntas enviadas por ustedes, nuestros accionistas principales, como cariñosamente les llamamos. Adelante. Ahí está la primera en pantalla. Esta la envía Claudia Pita. Dice, por favor, en estos 3 programas hablen de la enfermedad de Gaucher. Es una enfermedad rara y existen muy pocas personas que la padecen en nuestro país. Es una enfermedad genética. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted por escribirnos. ¿Y quién comienza? ¿Usted? Adelante, doctor. Bueno, estamos de acuerdo con la accionista que gentilmente nos pidió el tema. Es una enfermedad rara. No es frecuente en nuestro medio. Se dice que tiene una incidencia la enfermedad de Gaucher aproximadamente un caso cada 60.000 o 40.000 en dependencia de la serie en que se pueda utilizar. Es una enfermedad que pertenece al grupo de lo que nosotros denominamos los errores congénitos del metabolismo o errores innatos del metabolismo. Es decir, el organismo humano tiene varias vías metabólicas. Digamos que son sustancias que se van a ir transformando unas en otras para usarse de alguna manera o para destruirse, porque ya se dejó de utilizar. Cualquiera de esas vías metabólicas que transforman una sustancia en otra, interviene una enzima. Estos errores congénitos del metabolismo lo que significa es que hay una alteración genética, recordemos, un gen, una proteína y una función. Hay un problema genético, ese gen no codifica adecuadamente esa proteína, no se realiza esa proteína, no se hace o se hace mal y por lo tanto pierde esa función. En el caso del error innato del metabolismo, lo que sucede es que la proteína no transforma esa primera sustancia en una segunda sustancia, que ya puede ser para destruirse, para reciclarse, y entonces cuando esa proteína no existe, se acumula el primer sustrato y hay deficiencia del otro sustrato. En el caso de la enfermedad de Gaucher, que se conoce, la describió Philip Gaucher en 1882, ¿sí? Se conoce de hace mucho tiempo, es una enzima, una glucosidasa ácida, que lo que hace es, en un organelo dentro de la célula, que le llamamos el organelo de la función de reciclaje, porque ahí adentro ya entran sustancias, digamos que se dividen y se utilizan, se vuelven a reutilizar, por eso le dicen reciclaje. En el caso de esta enzima, la glucosidasa, ella es encargada de coger una sustancia, un sustrato, que está formado por un azúcar y una grasa, un lípido, una ceramida, y la dividirla. Como eso no ocurre en esta enfermedad, esa sustancia grande, esa glucosilceramida, se acumula, empieza a acumularse ahí dentro de esa fábrica, o esa mini fábrica de reciclaje, y en dependencia al órgano donde se esté acumulando, así van a ser los síntomas que vamos a nosotros observar en los pacientes. Cuando se acumula en el hígado, que es una de las dianas, entonces empieza a crecer el hígado por depósito de sustancias. De hecho, la llaman también enfermedad de depósito lisosomal, porque es en el lisosoma donde se acumula. Si se acumula en el vaso, también el vaso empieza a crecer y eso da también otra serie de sintomatología. Se acumula también en los huesos esa sustancia y entonces el paciente empieza a sentir aumento de las articulaciones, dolor, incluso hasta fracturas, muy fácil, que le llamamos fracturas patológicas. Se acumula también en los pulmones, se acumula en la médula, es en la médula de los huesos, que es la encargada de producir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, por lo tanto el paciente va a sufrir de anemia, de trastornos de la coagulación, y todo eso conforma un cuadro clínico. En el caso de la enfermedad de Gaucher, es curioso, porque no solo se necesita que la enzima no esté, tiene que haber otras condiciones para expresar totalmente la enfermedad. Por eso,
podemos encontrarnos un paciente prácticamente con la enfermedad, con la alteración genética, que esté asintomático, prácticamente asintomático. Hay que estudiarlo para poder encontrar algún síntoma, un hígado ligeramente aumentado, etcétera, o casos tan fatales que el paciente no logra nacer desarrollando la enfermedad. Se conoce que hay 3 tipos de enfermedad de Gaucher. La tipo 1 no afecta el sistema nervioso, tiene todo el resto de la sintomatología, pero no afecta el sistema nervioso. Está la tipo 2, que ya empieza a aparecer síntomas del sistema nervioso, comienza en la infancia muy temprana y es una evolución un poquito más rápida. Y la tipo 3, que es igual que las otras 2, pero quizás un poco más lenta la producción de los síntomas. Y hay descrita también una forma solo cardiovascular que afecta sobre el corazón, y la forma más letal, que es una forma que ocurre prácticamente en el feto y en los primeros 2-3 días de nacido, que lleva a la muerte de este paciente. Esta es una enfermedad rara, empiezo por ahí como termino, una enfermedad muy rara, por suerte. Ahora, usted dijo que puede ser que alguien sea asintomático, o Sí. sea, el hígado, ¿no? Que Sí. no le crezca. Sí. ¿Y cómo si tiene la enfermedad no le crece el hígado a uno y a otro sí? Eso es lo que le explicaba, que no solo basta con que tengamos la alteración genética y la enzima no funcione. Se dice que la enzima funcionando un 10, un 20%, prácticamente no tiene síntomas el paciente. Pero se han encontrado en la práctica clínica individuos que se ha hecho el estudio por cualquier otra causa y se ha encontrado y se ha ido al diagnóstico de esta enfermedad, pero prácticamente no la ha desarrollado, no desarrolla toda esta sintomatología. Esa persona que no desarrolla puede vivir toda su vida y no se enteró que tenía este síndrome. Pues perfectamente y puede no pasar le salió, eso. ni tuvo molestia, ni nada. Perfectamente puede pasar toda su vida. Incluso conozco pacientes en que tienen la enfermedad y tienen una vida normal, una calidad de vida óptima, y solamente se hacen chequeos evolutivos, se hacen para seguir el proceso, y nunca han desarrollado la mayoría de los síntomas estos que son más difíciles, sobre todo el tipo 1, la tipo 3, que son más complicados. En la cadena que usted describió, el origen está viene en información genética. Sí. O sea, hay una predisposición. No, aquí generalmente no es predisposición. Aquí tiene que haber una alteración en un gen específico que se sabe dónde está en el cromosoma, específicamente o sea, el se gen. nace así. Sí. Y cuando hay una alteración, una mutación, cualquier alteración genética específica, que ese gen no logra codificar la enzima, es decir, no logra transmitir la información para que se cree la enzima, ahí se desarrolla la enfermedad. Y entonces aquí no hay gatillo, en este caso. ¿Qué quieren ustedes dos? Lo que hablamos la semana pasada, que se predispone genéticamente, pero el medio, ¿no? La cultura, como se dice, es la que da el gatillo. Lo que pasa es que este gatillo es microambiente, porque es cuando generalmente se une la información del padre y la madre. A ver, tendría que empezar explicando lo que es una enfermedad que se transmite autosómica recesiva. Es decir, tenemos que tener ambos alelos afectados para poder expresar la enfermedad, padre y madre. Y entonces, por eso digo, yo puedo tener en uno de mis alelos, en uno de mis cromosomas, tenemos 2 pares de cromosomas, en uno de ellos está alterado, pero si me caso, tengo descendencia con una persona que no tiene este problema, es probable que yo esté transmitiendo también ese gen alterado, pero no desarrolla ninguna de mis descendencias o ninguna. Tiene que ser cuando padre y madre ambos tienen ese problema. Ahí es cuando ahí es donde sí, no va a fallar que se exprese la enfermedad. ¿Algo más que usted quiera agregar? Quería agregarte, Adri, que estos errores congénitos del metabolismo tan importantes, ya sea en la vía de los glúcidos, de los lípidos o de las proteínas, donde se produzcan con estos principios, tienden a producir enfermedades progresivas del sistema nervioso, diferentes, por ejemplo, a otras que son estáticas. Por eso es importante el diagnóstico precoz de los mismos. De hecho, se hacen en edades tempranas de la vida, en la neuropediatría. ¿Y qué síntomas llevan a que alguien acuda a buscar ayuda por esto? ¿Qué puede sentir? ¿Qué síntomas? Una persona que no sea especialista, me refiero. Las que cursan con alteración del sistema nervioso, empieza a haber un retroceso de las adquisiciones que ha podido adquirir, o se retarda la adquisición de las habilidades en el desarrollo cuando empieza muy temprana en la edad. Un niño que entonces o tiene una cuadriparesia, no logra la deambulación, no logra la marcha, y empieza a afectarse las funciones psíquicas superiores, aparece la ataxia, alteración de los movimientos oculares, aparece convulsiones. Esa ya te está gritando de que hay una enfermedad que es progresiva, que generalmente obedece a un error innato en metabolismo. La de tipo 1, que no afecta el sistema nervioso, entonces hay que buscar los otros síntomas por aumento del hígado, empieza a disfuncionar el hígado,
llega hasta una insuficiencia hepática, empieza a crecer el vaso, que empieza a darle toda una serie de sintomatología a nivel pulmonar, la anemia, los trastornos de la coagulación son muy importantes en estos pacientes. Entonces son síntomas que llevan a que la persona lo que debe hacer es ir al especialista rápido y puede ser que sea... Exacto, y en edades tempranas de la vida, son enfermedades, a diferencia de lesiones estáticas del sistema nervioso que no progresan, estas sí van reclutando síntomas y por tanto el paciente empeora o no adquiere las habilidades necesarias. O sea que todo esto aparecería en la infancia temprana. Exactamente. La etapa inicial de la vida. Aunque hay alguna expresión de esta enfermedad que comienza en los adultos. Más tardíamente. Más tardíamente. Y todos estos síntomas y comienza en adultos. ¿Qué tratamiento lleva? Hay dos formas de tratar esta enfermedad. Primero hay una serie de tratamientos sintomáticos con la enfermedad. Usted necesita una anemia severa, hay que reponer el glóbulo, etc. Pero esta enfermedad hoy en el mundo se hace tratamiento. O usted, como se va a ver acúmulo de una sustancia, usted trata de disminuir con medicamentos que se produzca esta sustancia, pero lo que más éxito ha tenido es el reemplazo de la enzima. Se buscan unos medicamentos para que hagan la acción de la enzima y pueda ir degradando ese acúmulo de sustrato que se va acumulando. Y tiene muy buenos resultados. Tiene muy buenos resultados. Sí, bueno, sí. ¿Algo más sobre esto? Bueno, entonces les propongo a ustedes y a los amigos pasar a la pantalla y vamos con otra de las preguntas enviadas por nuestros televidentes o accionistas principales, como cariñosamente le llamamos. Esta la envió Carelia Padrón. Dice, por favor, ¿podrían hablar en el próximo programa sobre el síndrome de Meniere? Mi suegro lo padece y me gustaría saber más al respecto. Gracias. Gracias a usted por confiar y comunicarse con nosotros. Síndrome de Meniere, ¿no? ¿Quién va? ¿Usted? Adelante. Síndrome de Meniere lleva el nombre del francés, el médico francés que lo describió, Próspero Meniere. En 1861 hace por primera vez la descripción para la historia de la medicina de este síndrome, de forma genial. Tanto es así que hoy conserva prácticamente desde el punto de vista clínico la descripción tan brillante que hizo. Y tiene el mérito de haber identificado en el oído interno nuestro la afección de este síndrome. Está afectado nuestro oído interno. ¿Y qué es nuestro oído interno? Bueno, ahí están estructuras importantísimas que tienen que ver con la audición y con el equilibrio. El aparato vestibular para el equilibrio y la cóclea que tiene que ver con la audición. Precisamente esta información es llevada a nuestro sistema nervioso central a través de un nervio conocido como octavo par craneal, o nervio en este caso que tiene que ver con la sensibilidad de la audición y del equilibrio, como dije anteriormente. Pues en esta enfermedad, en este síndrome, se produce una afectación en la endolinfa, en el oído interno, tanto ya sea en la producción de ella como en la reabsorción de la misma, y se produce lo que es conocido como una hidropesía laberíntica, o aumento de la endolinfa en esta zona, que trae como consecuencia un trastorno en la audición y en el equilibrio. Por eso, el síndrome se caracteriza por tres cosas fundamentales. El vértigo intenso. Vértigo viene de la palabra latina vertere, que significa girar. Todo nos da vuelta. La sensación tan desagradable en este caso, ya sea un vértigo objetivo en el cual las cosas nos dan vuelta, o un vértigo subjetivo en el cual uno siente que da vuelta. El vértigo intenso, la pérdida de audición, la hipoacusia, y en este caso también la presencia de zumbidos o ruidos, en este caso tinnitus o zumbidos en los oídos, ruido en el oído característico. Casi siempre comienza por un solo oído, pero en un % elevado, se refiere hasta un 30, un 50% de los pacientes que la padecen, con el pasar de los años puede hacerse bilateral y afectar en este caso a ambos oídos, a ambas estructuras del sistema nervioso, del oído interno. Por tanto, se produce a forma de brotes. El paciente comienza con vértigos intensos. Son vértigos a veces muy molestos. La sensación esta de que todo le gira, que una fuerza extraña lo ala, como si un hueco se abriera frente a uno y algo lo fuera a tragar. Es una sensación que, según Pedro Pons, genial semiólogo español, no admite sutilezas dialécticas. Cuando un paciente tiene un vértigo, lo refiere de forma brutal. Por otro lado, la sensación de perder audición de ese lado y también, en este caso, el ruido en el oído perenne. Cursa por brotes en la vida. Hay momentos de empeoramiento y momentos, en este caso, de estabilización de este síndrome, pero tiende, en este caso, a progresar. Aparece entre los 20 y los 40 años de edad. Puede afectar por igual a hombres y mujeres, aunque en las últimas series se reporta más afectación a nivel, en este caso, de hombres que de mujeres, y afecta aproximadamente a 190 personas por cada 100.000 habitantes. Nada despreciable también la incidencia del síndrome de Meniere, con esta tríada característica: vértigos intensos, pérdida de la audición y, en este caso, zumbido, ruido, tinnitus en los oídos. Primera pregunta, ¿pueden ser las tres cosas a la vez? Casi siempre comienza con una de ellas. Muchas veces
es el vértigo que inicia. En otros pacientes no, la pérdida de la audición y los tinnitus en el oído, pero pueden alternar. Al final la tríada se establece. De hecho, si no aparece la tríada como tal, hace dudar del síndrome de Meniere. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que pueden cursar con un síndrome vestibular muy parecido a este. Segunda pregunta, que no es científica. ¿Usted recuerda la película? Vértigo. De Alfred Hitchcock, ¿cómo Sí. no? Genial. ¿Ese caso era de esto? No, no era este caso en particular. Exacto. No era exactamente un caso exactamente. científico, ¿no? Ahora, el síndrome de Meniere, bueno, otra cosa es el vértigo a las alturas, etcétera. Ah, porque ese es el vértigo a las alturas, que es el que exacto. la gente más conoce, no es este caso. No, no es este caso. Ah. El vértigo tiene, es muy importante eso te la diría, el vértigo puede verse a múltiples causas. En el Meniere ya sabemos que es la hidropesía laberíntica, un fenómeno en la endolinfa nuestra. Mira qué interesante, en ese oído interno, en el peñasco del temporal, en apenas 1 o 2 centímetros cuadrados, están las estructuras que nos permiten oír bien, que nos permiten saber qué está arriba, qué está abajo, nos permiten el equilibrio para poder desplazarnos, en una comunicación genial también con la vía visual y con el gran coordinador del movimiento que es el cerebelo, para permitirnos desplazarnos de forma perfecta, sin caernos. Por eso cuando se daña, aparece esta manifestación de vértigo intenso, de que todo gira, todo rota y que la sensación de que podemos caer, de hecho puede caer el paciente y perder el equilibrio. O sea, pero lo de la película, que es el que la gente más conoce, el no, miedo no, a la altura, sí, sí. eso es otra historia. Eso es otra historia. No es esto. No es esto, no es Es esto. diferenciarlo, ¿no? Totalmente. No tiene nada que ver con esto. No. ¿El origen es genético? Existe una predisposición genética, como todo en medicina, al parecer sí, es cierto, pero también es interesante saber que no hemos podido aún dilucidar exactamente por qué. Por un lado, puede aumentar la producción de la endolinfa, por otro, la reabsorción dañada. Se invocan fenómenos infecciosos, vasculares también, que se sobreañaden y que pueden empeorar o ser un gatillo también desencadenante sobre una base genética en el síndrome de Meniere. Pero aún nos queda mucho por explorar. Lo cierto es que cuando se expresa clínicamente, esta triada que describió en 1861 Próspero Meniere, es exactamente, se repite como un sello en cada uno de los pacientes que la padecen. O sea, que la causa está pendiente para el siglo del cerebro Sí. descubrirla. Sigue pendiente para el siglo del cerebro descubrirlo. Y el tratamiento. Muy bien, Taladrí, exacto. Se trata y la respuesta al tratamiento es muy buena cuando se hace oportunamente. Existe tratamiento, en este caso medicamentoso, tratamiento rehabilitador y por último tratamiento quirúrgico, el cual no ha corrido con mucha suerte porque realmente los procederes pueden dañar de por vida la audición, incluso la parte del equilibrio en el ser humano, y se prefiere el tratamiento medicamentoso. El uso de antihistamínicos, el uso de diuréticos para disminuir esta hidropesía, es espectacular la respuesta. También se han utilizado técnicas novedosas con antibióticos inyectados en el oído interno que mejoran notablemente la evolución del paciente. Y también se han usado anticálcicos con mucho éxito también, además de los antihistamínicos, con evolución favorable. Es decir, un Meniere bien tratado debe evolucionar favorablemente. El paciente tiene que aprender también a convivir con este síndrome, que sabe que lo padece y que en algún momento de la vida puede reaparecer nuevamente, como dije. Lo cierto es que bien tratado, la calidad de vida del paciente mejora. Por otro lado, este síndrome en este sentido es muy aparatoso por la manifestación sobre todo de vértigo y con el paso de los años puede dar una hipoacusia completamente del paciente, perder la audición de ese lado. Si se hace bilateral se corre riesgo también este. Y el ruido en los oídos está manifiesto, es parte de la triada, pero quizás sea el síntoma más noble comparado con los dos anteriores. De hecho, puede entorpecer la calidad de vida del paciente. Pero por lo que yo le entendí, usted aplica un tratamiento, controla, pero la enfermedad sigue ahí. Exacto, Va a volver a aparecer en otro momento. Porque aún no conocemos la causa y no la podemos tratar directamente. Sabemos, hemos atenuado todos estos síntomas, pero puede volver a aparecer. Y esto es muy importante, diferenciar el síndrome de Meniere de otros cuadros de síndromes vestibulares. El síndrome vestibular tiene una triada, que es el vértigo, el nistagmo y los desplazamientos corporales. En el Meniere aparece el vértigo, ¿me explico? El nistagmo también puede aparecer en el momento del vértigo, por supuesto, pero se acompaña de la hipoacusia y se acompaña en este caso del zumbido en los oídos, el tinnitus, este ruido en los oídos, lo cual conforma una triada, como la describió Próspero Meniere, que es única para este síndrome y lo identifica como tal y hace el diagnóstico diferencial con otros procesos, incluso hasta con procesos tumorales, el ángulo pontocerebeloso, etcétera, que pueden confundir. Yo noto que usted habla con admiración de lo que hizo Próspero Meniere en esa época. Ese es el tipo de científico que si hubiera hecho eso ahora ganaban los premios Nobel, ¿no? Porque haber hecho en esa época, haber hecho esa descripción, yo veo que usted lo dice con admiración. ¿Cómo no? Porque uno admira a los padres de la medicina y esa época del siglo XIX fue dorada. Este año, 1861, ya en la Saint-Pétrie, Jean-Martin Charcot formaba la escuela de neurología moderna que existe ahora, del mundo actual.
Charcot fue genial. Incluso con Charcot estudió Sherrington, Babinski, Guy de la Toire, Sigmund Freud fue alumno de Jean-Martin Charcot. Y esta época, incluso la semiología francesa, española, fue genial. Marcó una pauta para la historia de la medicina. Estos padres, incluso de la medicina y en particular aquí de la neurología. Qué alegría me da a mí ver a un profesional como usted que hable con esa, vamos a decir, pasión romántica, ¿por qué no?, de la historia de su especialidad. Dígame. No, es que fue brillante porque Menier diagnostica a la paciente en un tren. Exacto. Y se bajó en la estación del tren a seguir a la paciente. ¿Cómo? ¿Él iba en el tren? Él iba en el tren y ahí donde vio a la paciente con la enfermedad. Y cuando se baja la paciente, él se bajó también en esa estación a seguir el proceso de la enfermedad que él estaba tratando de describir. Tiene una historia muy bonita esa enfermedad. Y muy importante, el doctor lo recalcaba, es muy importante para el neurólogo poder distinguir, diferenciar, porque hay otras enfermedades que exactamente se presentan prácticamente idénticas. El vértigo posicional paroxístico, que evoluciona también por crisis, que tiene prácticamente, pacientes iban diciendo que tienen el mismo mareo, que no se me quite el mareo. Y estos pacientes con determinadas maniobras, tienen otro tipo de tratamiento, pueden evolucionar totalmente diferente a este proceso. De ahí la importancia del examen físico de estos pacientes y de tratar desde muy temprano poder diferenciar, porque explicaba el doctor Javier que a veces estos vértigos pueden ser de origen central, es decir, estos que estamos hablando son de origen periférico. Esos canalículos que están los tres en los planos del espacio, que cuando se llenan de líquido, de linfa, es la que produce el síndrome. Pero cuando ocurre por una lesión cerebral, ya sea un tumor, ya sea un infarto cerebral, o sea una lesión en el cerebelo, entonces este vértigo tiene otras características, otro tipo de tratamiento, de ahí la importancia del diagnóstico diferencial de este proceso. Muy bueno que ha dicho eso, Héctor, porque está el síndrome vestibular periférico y el central. El periférico es muy aparatoso y se compone de estos tres síntomas, en este caso vértigo, desplazamientos corporales, y nixtasmo de manera muy manifiesta, por tanto es armónico y congruente. Es en este caso típico, mientras que el central es disarmónico y no es congruente. Y esto diferencia prácticamente un vértigo de otro. Y otra cosa importante que decía el doctor, no es lo mismo mareo que vértigo. El vértigo no admite sutilezas dialécticas, es una sensación brutal de que todo gira, que una fuerza nos jala, mientras que el mareo es otra sensación diferente. Que la población lo confunde. Puede ser que el que lo tenga acuda y le diga a la primera instancia que vaya a ver que tiene mareo. Es lo más frecuente. Claro. Es lo más frecuente. Tengo unos mareos que no, y cuando usted lo examina, lo mira, claro, y lo logra interrogar adecuadamente, te das cuenta que lo que se refiere es al vértigo, a la sensación de movimiento. Por eso no admite sutilezas dialécticas, es una sensación brutal de que todo le gira y que se le va la vida. Y qué bueno diferenciar de lo de la cosa de las alturas con esto. Sí, que es la idea que uno tiene generalmente del vértigo es lo de las alturas. Exacto, Taladrí, muy importante. Y otro detalle importante, Taladrí, es que en el Menier puede acompañarse de náuseas y vómitos, porque hay 4 núcleos vestibulares que reciben esta información, pero el inferior se comunica con un núcleo en tallo muy importante, que es el dorsal del vago, que genera las manifestaciones disautonómicas, en este caso náuseas y vómitos, conocidos como mal de mar o enfermedad de los marineros, como si nos hubiéramos bajado de un barco y la vida se nos fuera completamente con la sensación de náuseas y vómitos. Yo hace tiempo que quiero hacer un programa, no lo he logrado, sobre la maquinaria más perfecta conocida, que es el ser humano. Usted casi lo ha hecho en estas 2 semanas, con esas cosas que usted dice, fabuloso, que esto funciona así, que esto funciona así. Y yo que a lo mejor nos ponemos de acuerdo y hacemos un día eso. Pero bueno, no tenemos tiempo, el Dios crono. Yo les propongo a ustedes y a los amigos pasar a la pantalla y continuar con las preguntas enviadas por ustedes, los accionistas principales de nuestro programa. Vamos a la pantalla. Le envía Manuel Ángel Admeyer Corrales. Dice, me interesaría mucho que hablaran del síndrome de West. Ese sí no lo conocía, no había oído. Estoy aprendiendo, yo siempre estoy aprendiendo con los invitados y hoy de manera especial. A ver, ¿quién empieza? El síndrome, usted, adelante. El síndrome de West se conoce igual en 1800. Fue el propio médico británico James West que en la revista Lancet en 1841 publica y da a conocer a la comunidad científica de su propio hijo que tenía 4 meses y que él estaba observando un tipo de crisis que él le llamó en aquel momento espasmo, que eran unas crisis epilépticas que no le respondían al tratamiento. Y él lanza en aquella época ese interrogante pidiendo como auxilio
a la comunidad científica llamando la atención de que en su propio hijo había una convulsión, había una crisis que él estaba consciente de que era una crisis epiléptica, pero no estaba respondiendo a los medicamentos. Tuvo que pasar casi 100 años después en que empezaron a aparecer las series consecutivas relacionando, describiendo a este paciente, y ya con el invento del electroencefalograma se fueron entonces agrupando lo que hoy conocemos como síndrome de West, que no es más que una encefalopatía epiléptica. Este término significa que este paciente, y es dependiente de la edad, muy dependiente de la edad, eso significa que este paciente a determinada edad, entre los 3 meses y los 6 meses, va a debutar con esta sintomatología. Y tiene una triada que se fue consolidando en el tiempo y hoy hay consenso internacional que tiene que ver con ese tipo de crisis, que ahora lo vamos a explicar, que son los espasmos, llamados espasmos infantiles, hoy se conceptualiza mejor como espasmos epilépticos. Tiene que haber un trazado en el electroencefalograma típico de ese tipo de enfermedad y tiene que haber un retardo del desarrollo psicomotor. Esa es la tríada que compone este tipo de síndrome. Las causas de este síndrome. Hay causas que la mayoría, el 60, el 90%, hay una alteración en la estructura del cerebro. Cuando se estaba el cerebro en formación, ahí ocurrió una displasia cerebral, una alteración en la formación de la corteza cerebral. Hay enfermedades que también se asocian al síndrome de West, hay algunas neurofibromatosis, etcétera, es decir, las enfermedades que son de la piel y del sistema nervioso, y también ahí hay algunas cromosomopatías, alteración de los cromosomas, que también comparte el síndrome de West. Eso es casi el 90% de las causas. Hay otro grupo más pequeño en que usted está convencido de que hay una alteración estructural, pero no lo logra demostrar con los métodos actuales de imagen, y eso le llaman criptogénico, ¿no? Y la evolución casi son muy parecidos. Y hay un pequeño grupo, no a veces muy bien aceptado por la comunidad internacional, pero en la práctica médica lo hemos observado, en que vemos al paciente con el tipo de crisis, el tipo de electroencefalograma, casi no retarda el desarrollo psicomotor, y después que le pones tratamiento, el paciente va hacia la mejoría, y prácticamente después no puedes hablar que ese paciente tuvo un síndrome de West. A eso le llaman idiopático. Lo que resume y le pone, digamos, la característica más clínica de este paciente son los tipos de crisis que hace, que son los, como les explicaba, los espasmos infantiles. No es más que contracciones que sean de la musculatura, generalmente del cuello, del tronco, son generalmente simétricas, tienden a ser en flexión hacia adentro, aunque también están descritas los que son en extensión, duran de medio segundo a 1 segundo, y lo más frecuente empieza siendo aislada, pero se van haciendo agrupadas, que nosotros decimos en salva. Generalmente precede o en el transcurso de los espasmos hay un llanto, hay una risa, y después el paciente puede quedar somnoliento. Puede llevar en un día un paciente con un síndrome de West, puede hacer alrededor de 100, 150 espasmos de esta naturaleza. Y estos propias crisis hacen que entonces haya un retardo del desarrollo psicomotor. Como hemos explicado, el niño entonces a los 6 meses ya no se gira o pierde la habilidad de estar sentado en la cama, ya no va a deambular, es decir, hay un retardo del desarrollo psicomotor, no solo la parte motora, sino también la parte intelectual, la adquisición de las funciones psíquicas superiores. Es un síndrome complejo que el pronóstico es muy reservado cuando estamos seguros de que hay una alteración estructural que es la causa de este proceso. Y hay una serie de tratamientos hoy que logran disminuir la cantidad de crisis, etcétera, pero no es de los síndromes más felices en el pronóstico de los pacientes. Por lo que entendí, esto aparece en niños. De entre 3 y 6 meses de edad es ¿No puede aparecer en un adulto? No. El síndrome de West, no. Siempre Hasta donde más se puede llegar, hasta los 2 años que puede aparecer, pero no es una enfermedad adulta. El concepto edad dependiente. Edad dependiente. Edad dependiente. Encefalopatía epiléptica, edad dependiente. Porque siempre esos síntomas en niños. En niños. De esa edad. De esa edad. Y se ha relacionado, tratando de buscar la explicación de por qué ocurre. Bueno, se ha dicho que en esa época de la vida está ocurriendo un proceso de mielinización, es decir, ese proceso de envolver todos nuestros nervios en esa mielina que explicaba el doctor Javier,
y que eso entonces puede, como se está produciendo en ese momento, entonces puede ser una causa. Otra de las teorías es que hay un reflejo anómalo entre la corteza cerebral y las estructuras del centro del encéfalo. Se han hecho Pero nuevamente queda para el siglo del cerebro el origen de esto. No, hay veces que está bien determinado cuál es el origen. Por eso es que hablamos de síndrome y no de enfermedad. Síndrome porque puede tener muchas causas. Hay causas que sí las reconocemos. Le hacemos una resonancia y vemos una displasia cortical, una sección de la corteza que no se formó adecuadamente. Usted dice, ahí está el problema. Si usted va a analizar por qué no se formó adecuadamente esa corteza, tienes que ir de nuevo a la genética, porque son todos los mecanismos genéticos que están involucrados en la formación de una corteza, con todos los pasos que hay que hacer de proliferar la neurona, organizarse, crear la corteza, y todo eso está Mira cómo se sonríe, porque no ríe, cómo se ríe, ¿por qué se sonríe? Porque que seamos normales es casi lo más difícil. En la formación de nuestra... ¿Cómo es? Repítame esa frase. Para que seamos normales, como los que supuestamente estamos aquí, casi que es lo más difícil. Porque en la formación de nuestra corteza, que es ya lo último, la capa cortical, en este caso el esplendor. Corteza del cerebro. Del cerebro, sí, no, el esplendor de nuestro sistema nervioso, pues ocurre una migración neuronal. Incluso en nuestro lóbulo más desarrollado es el lóbulo frontal, es el lóbulo que comunica al hombre con Dios, que nos hace ser lo que somos. Y la corteza mide un espesor de 4 milímetros aproximadamente, tiene 6 capas para su formación. La más viejita está en el hipocampo, la equicorteza, con solo 3 capas. Y sin embargo, la migración, para que todo sea perfecto, para que las sinapsis fluyan de manera adecuada, para que esos axones lleguen a la diana adecuada, para que los impulsos sean perfectos, requiere toda una maquinaria de engranaje. Y esta es la etapa de formación. Entonces decía algo importante en la mielina. La mielina en el sistema nervioso la forma la oligodendrolia, una célula diferente a la célula de Schwann, que es la que lo formaba en el sistema nervioso periférico, como veíamos en el programa anterior, en el síndrome de Guillain-Barré. En esta es la oligodendrolia quien la forma y da varias emisiones para varios axones. No es una sola, como la de Schwann, enrollada en un segmento del axón. Y quería decir algo importante, porque el doctor tocó un detalle importante, en el síndrome de West de origen criptogénico. Cripto, en este caso, oscuro, génico, origen, de origen oscuro. Lo que estamos oscuros somos nosotros, que todavía no podemos determinar una causa estructural frente a esto, pero de hecho la hay. Bueno, para eso viene el siglo del cerebro. Para eso, y para los desórdenes bioquímicos, taladrín, muy importante, porque ya en imágenes vemos en este caso el daño neuronal como tal, histológico, pero también están los desórdenes bioquímicos a nivel molecular, a los cuales no podemos acceder aún con la imagen, ni con otros estudios que en un futuro, para este siglo, llegaremos, y explicarán entonces el origen de estos huesos de origen criptogénico. Y muy importante, cuando el profesor hablaba de la formación de la corteza cerebral, estamos hablando los 2 primeros meses después de la fecundación. Cuando la mujer va al médico y le detectan que está embarazada, prácticamente la corteza cerebral está ya migrada y se está organizando. Una cosa increíble. Sí. Y ahí es la etapa más importante, por eso es que a la mujer se le recomienda que el embarazo que sea bien planificado, para que se tomen su ácido fólico a tiempo, porque cuando usted llega al médico y le dice, estás embarazada y tienes, qué sé yo, 8 o 12 semanas, ya prácticamente el cerebro existe ya como cerebro, como órgano, y ya está todo el proceso de migración, ya está ahí concluyendo, y lo que queda solamente es hacer conexiones entre las células, que es un proceso un poquito más Usted mencionó el ácido fólico. Sí. ¿Por qué en este programa en pantalla, y después me trajo en pantalla la receta? La doctora Beatriz Macheco me recomendó tomar de por vida ácido fólico, si todo el mundo lo asocia precisamente con el embarazo. Llegamos a la vida tomando ácido fólico y nos despedimos tomando ácido fólico. Es importante tomar ácido fólico al inicio de la vida porque previene las malformaciones en el tubo neural. Y cuando digo tubo neural me refiero al ectodermo. El ectodermo, hay 3 capas embrionarias, endodermo, mesodermo y ectodermo. Nuestro sistema nervioso deriva del ectodermo, del cual se forma el tubo neural. Y de ahí todo el esplendor del sistema nervioso, con una porción cefálica, 3 vesículas, 5 vesículas y finalmente el encéfalo. El ácido fólico interviene y previene las malformaciones en el tubo neural. Pero eso es en ese periodo. En ese periodo. Pero en esta edad de la vida, el ácido fólico pertenece al complejo vitamínico B y previene los estados de hiperagregabilidad plaquetaria mediados por la hiperhomocistinemia en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Eso. Que evita los estados de agregación plaquetaria que favorecen a los fenómenos trombóticos, como es la isquemia coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad angiológica, la enfermedad renal. Por tanto, previene que ocurran fenómenos isquémicos en nuestro árbol vascular. Por eso digo que llegamos a la vida tomando ácido fólico para prevenir malformaciones y nos despedimos. ¿Por qué nos despedimos tomando ácido fólico? Porque apostamos a tener un buen árbol vascular. Si usted, taladrín, nos ha atrapado por un accidente o por un cáncer,
tienes una sola carta por la cual apostar. ¿Su árbol qué? Vascular. Llegará tan lejos en la vida como tan buen árbol vascular tenga. Ya sea, fíjate que la primera causa de muerte es la causa ¿qué? Coronaria. La tercera, la cerebro vascular. Si suma la tercera y la primera, el cáncer nunca lo puede alcanzar. Por tanto, protegemos el árbol vascular tomando ácido fólico al final de la vida y protegemos a estos futuros bebés, a estos fetos en formación, tomando ácido fólico para evitar más del 50% de las malformaciones del tubo neural, tomando ácido fólico. Por eso es excelente. Interviene también el sistema inmune, el ácido Exacto. fólico. Cuando hablamos en el programa anterior de los medicamentos que nos diluimos en otro proceso, era una de las recomendaciones que también tomar ácido fólico. Y también para la salud de las células de la sangre, también es muy importante el ácido fólico porque forma parte de la formación de los hematíes, de los glóbulos rojos. De los hematíes. Entonces, el ácido fólico es vital para aquí vida. se viene en seguir la indicación de la doctora. Exacto. Muy importante lo que el doctor decía, Taladrí, un feto de 8 a 12 semanas ya está diferenciado. Ocurrió el proceso de diferenciación celular. A partir de ahí crece en volumen, pero ya todos los tejidos, ya todas las células están localizadas en el punto que van a formar ya sea el tejido hepático, el sistema osteomiarticular, el sistema nervioso, ya están ubicadas. Por eso esos 3 primeros meses son fundamentales para evitar errores que pueden después traer como consecuencia enfermedades tan difíciles como es el síndrome, por ejemplo, de West. Lo que queda después es crecer y madurar, como decimos nosotros, que es sinapsis. Por eso, prácticamente cuando un animal nace, pensemos un caballo, sale caminando. El hombre no, el hombre tiene que esperar casi un año después que sale, porque el sistema nervioso ya está formado desde esa época, desde la que estamos hablando, pero luego le queda un proceso que nosotros decimos maduración, pero no es más que sinapsis, crear sinapsis y agrupar todas esas conexiones, millones de conexiones, para que pueda funcionar de forma adecuada. Es correcto decir que mientras más uniones neuronales se hagan, o sea, más sinapsis, es mejor para el cerebro. No siempre es así. Siempre. No siempre es así porque, por ejemplo, si nos vamos entonces para el autismo, hay una gran teoría muy bien demostrada que esos pacientes tienen un incremento de esa conectividad cerebral de forma regional y no entre regiones. Por lo tanto, en la vida todo exceso es malo. Un equilibrio. Ahí tiene que haber exactamente las conexiones que tiene que haber, no debe haber en exceso. Pero es bueno que se fomente y que existan ese árbol dendrítico que se comunique. La neurona aislada no es nada. La neurona tiene que vivir en sociedad neuronal. Fascinante, realmente ha sido un programa fascinante. Dígame, porque yo le iba a decir que 15 segundos de cierre en estos 2 programas. Voy a referirme a Martí Charcot, el padre de la neurología, que él decía, las enfermedades son de lo más antiguas y nada acerca de ellas ha cambiado. Somos nosotros los que cambiamos al aprender a reconocer en ellas lo que antes no percibíamos. Un pensamiento genial del padre de la neurología. Usted, los 15 segundos de cierre. No, solo referirme a, no quiero que se quede la impresión de que el síndrome de West es algo catastrófico, como en algún momento le decían, una encefalopatía catastrófica. No, hoy hay una serie de instrumentos, ya sean que contamos los médicos, ya sean a través de medicamentos, a través de la estimulación cerebral, a través de la propia cirugía, y hacemos que estos pacientes que tienen este tipo de enfermedad incluso transiten a etapas posteriores de la vida. Bueno, infinitas gracias. De verdad que han sido 2 semanas para mí fascinantes, pero a la vez increíblemente productivas. Yo con ustedes aprendo todo lo que puedo. Yo sé que todo no lo digo a entender. Yo soy mal alumno. Ojalá aprendiera todo lo que ustedes son capaces de enseñarme. Si usted no tuvo oportunidad de verlo, quiere verlo, recomendárselo a alguien, volver a verlo, opinar, a alguien que no vive en Cuba, nuestro canal de YouTube, ahí está en pantalla. Si le gusta el debate, el sitio es Cuba Debate, ahí se publica el podcast y después la transcripción. Les pido que cuando se publique participen, respondan, aclaren dudas de los que participen en este debate. Y ustedes también, por supuesto. Y finalmente, nuestra página de Facebook, de donde han salido la mayoría de las opiniones, las preguntas que han dado origen a estos 2 programas en estas 2 semanas. Así que muchísimas gracias. Les reitero a ustedes las gracias. No sé cómo agradecerles, porque de verdad, para esto se pensó este programa, para este tipo de intercambio. Muchísimas gracias a ustedes 2. Y ustedes, amigos televidentes, como siempre les sugiero, les recomiendo, lean, estudien, profundicen, analicen, alimenten su cerebro. Es una frase en sentido figurado, no sé si los doctores la aprobarán o no, pero yo siempre digo, alimenten su cerebro con información. ¿Para qué? Que habrá que, como siempre les pido también, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.